Bienvenidos al capítulo número 6. En este capítulo veremos las macros y las noticias, ¿de acuerdo? Son cosas que no van muy relacionadas, pero bueno, quería hablar de esto particularmente ya que considero una cosa muy importante, las dos. Y bueno, fundamentalmente la que más utilizo son las macros, así que si os habéis fijado en mis operaciones, las que suelo tomar día a día o las que comparto en Instagram, suelen ser en macros, ¿vale? Ahora veremos la definición de macros. Básicamente las macros son periodos de 20 minutos en los cuales el precio, no, bueno, nos podemos fijar que se mueve más rápido, ¿vale? Más rápido, ¿por qué? Pues porque va a buscar PDR rates o liquidez, ¿de acuerdo? Para la gente que no sabe lo que son PDR rates, lo veréis en el siguiente capítulo creo, pero básicamente son zonas como Fair Value Gaps, Order Blocks, todo este tipo de cosas que ya os deben ir sonando. Entonces suele ir a buscarlos, ¿de acuerdo? Ya sean breakers, mitigation o cualquier cosa. Sí que a lo mejor os puede sonar un poquito chino, pero bueno, esto no tiene mucha importancia porque como nosotros solo estamos viendo ahora mismo en los capítulos que hemos visto la liquidez y cómo se mueve el precio, nos vamos a enfocar particularmente en la liquidez que va a buscar el precio en esos periodos. Entonces, vamos a ver qué periodos son, porque 20 minutos puede ser en cualquier momento. De acuerdo, yo tengo este indicador de macros que básicamente nos marca todas las macros que existen durante nuestro día a día, ¿vale? Pero si nos fijamos, las que yo tengo marcadas, ¿vale? Una vez activo el indicador, fijaros que si ahora me voy así, veréis que me las marca. Entonces, ¿cuáles tengo marcadas yo? Yo tengo las que considero más importantes, las que opero yo en ese tipo de horarios. Seguramente habéis visto antes que yo lo que hacía era marcarme líneas horizontales, tal que sí, ¿vale? Y me las marcaba así en el tiempo. Seguramente habéis visto alguna historia en Instagram si me seguís en Instagram. Y bueno, dije, le voy a pedir que me hagan un indicador y me hicieron un indicador que se ve tal que así, bastante interesante. Así no tengo que ir marcando yo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las horas, así podemos hablar un poquito de ellas. Básicamente, si os estáis fijando, son los últimos 20 minutos entre el cambio de hora, ¿vale? 2:50, 3 y 10, 3:50, 4 y 10. Y luego tenemos algunas que se intercalan durante esa hora, por ejemplo, la macro de las 11:20 a las 11:40. ¿Vale? Entonces, si queréis hacerle una foto a este, pues tomarle una screenshot, estas son las que utilizo yo. Luego tenemos las de sesiones, que bueno, las considero importantes porque nos marca que, bueno, si sabéis cómo explica ICT, dice que los últimos 20 minutos antes de que cierre la sesión de la tarde en New York, el precio suele moverse más rápido. Fijaros, aquí lo tenemos concretamente, fijaros la última sesión, mirar cómo el volumen de las velas comparado con el que hubo previamente, ¿de acuerdo? Fijaros cómo antes de cerrar el precio se mueve más. Entonces hay que entender que en este tipo de horarios el precio se va a intentar mover más o va a intentar ir a buscar algo más, ¿de acuerdo? Entonces, ahora una vez hemos entendido ya la definición de macros y los tipos de macros que hay, quiero que veáis cómo los aplicaríamos, ¿vale? Porque al final yo os puedo decir, sí, apuntároslo, pero si no sabéis cómo utilizarlo no sirve de mucho, ¿de acuerdo? Voy a coger, por ejemplo, un día donde veamos más volatilidad. Esto es London. Vamos a coger New York como ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, esto es una buena sesión. 9:30, dejarme que coja aquí. Perfecto, eso serían las 9:30. Entonces, aquí es como abre la sesión. Entonces, si nosotros nos recordamos de lo que estamos ya viviendo, bueno, durante estos capítulos, ¿qué hacemos nosotros antes de entrar en una sesión? Buscamos nuestra dirección, ¿no? Entonces, nuestra dirección, ¿cómo la buscábamos? Pues bueno, nos íbamos apuntando lo que hemos ido viendo durante todo este tiempo. Previous day high, previous day low, ¿de acuerdo? Tenéis suerte de que en este tengo aquí, ya lo tengo marcado, entonces no vamos a perder mucho tiempo. Pero, bueno, básicamente quiero que entendáis que al final sabemos que se mueve de lado a lado, ¿no? Entonces tendríamos este como lado principal, este como lado secundario. Esto, el previous day high sería la liquidez interna de este rango de 4 horas. Esto supongo que ya lo habéis visto porque habéis practicado un poquito ver cómo se mueve el mercado. Aquí tenemos la de 1 hora, ¿de acuerdo? Y así vamos marcando. Luego podemos poner sesiones y vemos que London coincide con el high del día. Entonces lo voy a mantener así como está. Porque no voy a marcarme. Bueno, puedo marcarme, por ejemplo, si nos interesa el low de New York, tenerlo por aquí, liquidez de sesiones. Voy a cambiar esto aquí.
New York Last Day, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría tal que así el gráfico. ¿Qué vamos a intuir nosotros después de ver, bueno, cómo vemos el gráfico actualmente? Pues probablemente queramos que el precio ahora mismo está justo en medio, entonces no tenemos ninguna dirección clara, ¿vale? Pero yo puedo intuir que el precio a lo mejor quiere primero ir a buscar el New York Last Day, porque aquí tenemos un doble imán. Recordaros que cuantas más líneas juntas, más probabilidad de que vaya a buscar. ¿Qué creéis que va a ir a buscar? ¿Esta que está un poquito más arriba o estas que están aquí las dos juntas? ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces yo creo que el precio va a caer mínimo a esta zona. Luego a lo mejor sube, luego a lo mejor baja. Igualmente ya sabéis que podemos irnos en 5 minutos e intentar predecir lo que va a hacer el precio con liquidez interna y liquidez externa, ¿no? Vemos que la tenemos tal que aquí. Esta sería nuestra liquidez. Una aquí, otra aquí. Y ya veremos el precio. Si nos rompe arriba, pues vamos a intentar, bueno, predecir o ni que sea tener idea de que el precio va a querer ir subiendo mínimo a esta liquidez. Iría a buscarla, ¿no? Esta sería la primera que tiene que ir a buscar. Esto, al final, ya sé que no os he explicado como tal muy bien la liquidez, pero tenéis que entender que son highs, swing highs que crean impulsos. Esto sería liquidez interna de este rango que tenemos aquí grande de previos de high, previos de low. Entonces, hay que ir marcando este tipo de cosas y ir viéndolas ya. Al final, si no practicáis, creedme, no vais a ser capaces de verlas directamente como las veo yo. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora mismo ya tengo el gráfico así. Yo sé que si el precio me rompe esta zona, pues va a ir a buscar esta. Si me rompe por abajo, pues probablemente venga a buscar estas dos zonas que tenemos un imán fuerte. ¿Por qué no digo que va a ir para abajo directamente? Pues porque aún no me ha roto, no me ha dado ninguna confirmación de que el precio haya roto a lo mejor la parte de abajo o la parte de arriba. Si me rompe la parte de arriba, yo no voy a intuir que va a ir directo aquí. Voy a esperar alguna confirmación, a lo mejor que tome esta que es más importante, ¿de acuerdo? De momento tenemos el gráfico tal que así, se vería así. Y ahora lo que vamos a fijarnos es que quiero que os fijéis en los macros, ¿vale? Va a irme un minuto. ¿Veis? Aquí ya podemos marcar liquidez interna de un minuto. Al final, la liquidez interna es una temporalidad menor a la anterior. Esto sería externa de un minuto a lo mejor, si queréis verlo tal que así. Externa de un minuto, pero es interna de 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué puedo predecir? Si el precio me rompe esta, va a ir a buscar la de 5 minutos externa y luego de ahí ya debería ir a buscar las de abajo. Si me rompe la de arriba, pues va a ir a buscar esta que tiene aquí al lado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle, bueno, al play como tal. Fijaros que no me la ha roto. Me ha creado, ¿qué es esto? ¿Qué me ha creado? A ver si alguien está atento a las sesiones. ¿Qué es esto? Equals lows, correcto. Entonces es una liquidez muy potente. Yo ahora mismo estoy casi seguro que debe ir a bajar, ¿vale? Debe ir. A lo mejor primero rompe esto y luego cae, pero estos dos equal lows son muy importantes, que son zonas donde el precio tiende a ir rápido hacia ellos. Fijaros que ya nos ha roto los dos puntos de liquidez. Voy a quitarme las líneas porque ya me las ha tomado, ¿de acuerdo? Y fijaros qué hace directamente. Boom. ¿Vale? Esto tiene un nombre que ahora veremos más adelante. Creo que el próximo capítulo no, sino el siguiente. Pero esto tiene un nombre. Básicamente se llama Liquidity Sweep o Stop Rate, llamarlo como queráis. Pero ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué hemos dicho que el precio iba a hacer? Ir a buscar estos equal lows 100%. ¿Los ha hecho? Correcto, lo ha hecho. Entonces, ¿ahora qué podemos intuir? Que va a buscar la zona de 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hace el precio. Fijaros que nos crea una macro. ¿Y qué habíamos dicho nosotros en las macros? Que el precio tiende a ir a buscar liquidez, ¿no? ¿Qué tenemos de liquidez cercana? Esta, correcto. Miréis, ¿por qué estás tan seguro que va a bajar? Pues porque estamos en una macro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo va con fuerza el precio, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que cuando tenemos una macro el precio va con fuerza en su dirección, ¿vale? Fijaros qué tipo de vela nos ha creado, es una vela grande, no es una vela pequeña. Entonces, ¡pum!, ataca fuertemente. ¿Qué puedo intuir yo? Seguimos en macro, ¿vale? Seguimos en macro hasta aquí. Yo puedo intuir que el precio va a seguir cayendo con fuerza, ¿vale? No lo sé, a lo mejor no, a lo mejor sí. Pero los movimientos, fijaros que tienen volumen de velas, las velas son grandes, ¿vale? ¿Estáis viendo? Eso es lo que lo veáis. Entonces, ¿ahora qué va a hacer el precio? Se suele decir, o lo que dice ICT, es que cuando no estamos en macro suele consolidar o seguir el movimiento que tiene previamente, pero con menos volumen. Fijaros que la mayoría de veces consolida aquí, ¿vale? Y luego hace el movimiento en la macro, consolida, movimiento en la macro. ¿De acuerdo? Voy a darle al play un poquito más rápido, a ver si nos llega a la otra macro. Fijaros que nos ha hecho consolidar, ¿no? Es que esto no tiene mucho misterio, que lo que veáis, tal que sí. Consolidación,
consolidación. Cuando no estamos en macro, consolida. Cuando entra, pum, para abajo, displacement. Ahora, ¿qué vamos a intuir nosotros? Pues bueno, vemos que el precio nos ha creado una nueva liquidez. Pues podemos marcar, por ejemplo, es este el high. Y luego la siguiente, pues no me la marco como tal. Bueno, tenemos estos equal lows, no me había fijado. Fijaros que son equals, entonces el precio tiene que ir a buscarlos, lo ha hecho. Entonces, ¿qué puedo intuir yo ahora? Fijaros que cuando abre la macro va a buscar los equal lows, que es liquidez muy importante. ¿Qué puedo intuir yo? Que seguimos en macro, pues probablemente quiera bajar, porque tiene un imán aquí doble. Igualmente, no os lo puedo asegurar, pero es lo que nosotros intentamos con esta mentoría. Entender que dónde se va a ir. Ya luego veremos confirmaciones y diremos, ah, está reaccionando a esto, a lo mejor sí que va a caer, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hace el precio. La macro se ha acabado, pero fijaros dónde ha llegado. Casi nada, ya le queda nada. Ya esto tiene que rematarlo. Entonces yo ahora mismo puedo intuir que tiene aquí un fair value gap. Esto ya lo veremos más adelante. Y digo, a lo mejor esta zona, para tomar un corto tal que así, perdonadme, puedo intuir, pues cubro el último high, 1-1. No es realista esto, pero bueno, os lo digo como tal. Fijaros, pum, para abajo. ¿Cuándo va para abajo? Bueno, pues en este periodo. ¿Por qué? Porque tenemos la macro de las 11.20, 11.40, que es una macro también muy volátil, la cual tiene una característica concreta, que es que no coincide con el final de hora, ¿vale? Entonces fijaros cómo el precio va a ir a buscar este previous de low, que tenemos el imán, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo, solo que quiero que lo veáis claramente. Entonces una vez toma liquidez más potente, pues no decide no ir a buscar esta, y si no, porque es de una sesión, esto no tiene como mucha prioridad, pero la del día anterior sí que tiene. ¿De acuerdo? Entonces el precio ahora mismo, pues bueno, ya irá a buscar su nueva liquidez. Entonces, no me quiero enrollar mucho más, creo que esto ha quedado bastante claro, ¿no? O sea, hemos tenido ejemplos concretos, quiero que practiquéis esto, que veáis que en los periodos estos que no son el cambio de hora, suele consolidar los pares, esto funciona en cualquier par, y en los últimos 20 minutos de cambio de horario, bueno, de vela, llamarlo como queráis, el precio se suele mover más rápido. Fijaros esta macro, qué impulso nos está creando, nos está moviendo mucho. Voy a darle al play un poquito para que veáis cómo se notan las macros, ¿vale? Como, bueno, podemos ver ese tipo de periodos que nos da más displacement, y luego tenemos los horarios normales, los cuales, bueno, el precio pues va a su bola, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, a ver, a estos ejemplos no son los mejores, pero al final tenéis que entender que esto es orientativo, ¿vale? Siempre estamos jugando con probabilidades, nada es seguro al 100%, pero esto está backtesteado perfectamente, y por eso mis operaciones siempre coinciden en macros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por ejemplo esta operación que hemos visto aquí. Yo tengo mi zona de TP, la tengo clara, he visto que el precio está yendo a una zona que se ha creado en una macro, pues yo puedo intuir. Obviamente yo podía poner, pues a lo mejor esperar un poquito más, veo esta vela gigante y entro tal que así, cubriendo la mecha y buscando esto, y en vez de ser un 1-1 es un 1-5, pero bueno, si yo lo abro aquí, que es justo cuando cierra la vela, ¿no? Seguramente ya habéis visto la mentoría 1, que os explico cuando cierra la vela, pues hubiese sido un 1-2, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veáis este tipo de cosas, ya lo veremos más adelante, pero que tengáis en consideración las macros, que es lo que más utilizo yo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, ya podemos borrar todo, porque esto no nos va a servir nada más, ¿de acuerdo? Esto era orientativo para que entendáis vosotros. Las macros. Deberes que tendréis, pues iros a Forest Replay y practicar, bueno, ver cómo reacciona el precio, os lo vais marcando, anotando qué macro hay más displacement, porque no os lo voy a decir yo, pero hay macros en las cuales se mueve más el precio. Solo os voy a decir una pista, que es justo cuando abre la apertura de las sesiones, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo solo lo suelto por ahí para que vosotros lo tengáis en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, esto miércoles 18 de diciembre, vale. Ahora vamos a ver las noticias, cómo afectan. Fijaros esto. Bueno, supongo que mucha gente ya sabe lo que pasó aquí. Y esto era el día de FOMC, de la FOMC. ¿Vale? Vamos a ver cómo afectan las noticias. Si os recordáis, o bueno, si habéis visto mi Instagram, y yo soy una historia que me llevé Take Profit en el día de la noticia porque la operé como un criminal. Pero las noticias, lo que quiero, bueno, recalcar muy concretamente es que intentéis, si tenéis una operación abierta antes de una noticia o algo, cerrarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque son bastante volátiles, y a menos que sepáis cómo se va a mover o el resultado de ella, cómo afecta, vais a iros stop loss muchas veces, y no vale la pena
por ejemplo, voy a bajarme un minuto. No vale la pena que tú en la noticia estés, por ejemplo, en corto, ¿vale? Porque yo entiendo la perspectiva de la gente. Yo estoy en corto porque está reaccionando a este order block, por ejemplo. Dejarme que lo ponga bearish order block. 50%, entro, ¿vale? Y dices, vale, yo tengo mi trade. Pero tu trade, ¿dónde va a estar el take profit? Estará aquí. O en este punto de liquidez, ¿no? 1.3. No estará aquí abajo, ¿de acuerdo? Que es un 1.16. Entonces, no vale la pena arriesgarse a este 1.3 sabiendo que si el precio hace al revés, fuese la noticia negativa y tú, por ejemplo, estuvieses en largo porque... No sé, bueno, aquí en largo no podrías entrar sabiendo que aquí hay equal lows, pues solo se entraría en corto. Pero en el caso de que estuvieses en largo, ¿vale? Quiero que entendáis que yo sí abro aquí un largo, tal que así. ¿Vale? Buscando este high, ¿qué hubiese pasado? Que si yo aquí pierdo, ¿vale? Dejadme que os lo ponga. Si yo aquí pierdo 100, ¿vale? Hubiese perdido. ¿Queréis saber cuánto hubieseis perdido? La mayoría de veces se suele cerrar en el 50% de la mecha esta gigante, ¿vale? Dejadme que os la marque, tal que sí, para que veáis. Solo que os imaginéis. Esto es un 1-1. Vale, dejadme, creo que lo voy a hacer al revés. Porque no sé cómo calcularlo. Si esto es la mecha del 50%, voy a hacer una operación como si estuviese en corto, ¿de acuerdo? Y quiero que veáis lo que hubiese pasado, ¿vale? Que esto no hace gracia. 5 veces vuestro stop loss hubieseis perdido. 500, un 5% de la cuenta hubieseis perdido por esta operación. En cambio, ganado, hubieseis ganado solo un 3%. Y este tipo de riesgos no vale la pena tomarlos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que haya una noticia que sea red folder, intentar no estar dentro del mercado, no operar. Obviamente, no os voy a decir que no cerréis un trade, no. Si, por ejemplo, sucede que ya lleváis por ejemplo, en corto desde aquí, teniendo como target este low, pues sí, el precio está a tu lado, pero tú ya tienes una operación desde aquí. Esta, pues yo ya te digo, yo esta lo hubiese mantenido, pero depende mucho de la situación que tengáis el trade. Si es esto que lo habéis abierto antes de una noticia y os habéis dado cuenta tarde, mejor cerrarla en pérdidas si estáis en pérdidas a luego perder mucho más, ¿de acuerdo? Además de que las noticias se pueden predecir. Bueno, sí hay un método, yo conozco de gente que opera solo noticias, pero eso es que la verdad que yo no soy, bueno, partidario de ello. ¿Por qué? Pues porque podéis perder mucho, podéis perder la cuenta entera y luego viene el revenge trade. Luego tampoco me hagáis la de, el precio ha barrido toda esa liquidez, pues voy a entrar en largo, porque tiene que en algún momento recuperar. Primera vela alcista, me meto tal que así y así. No, tampoco va a salir así, esto no funciona así. Si fuese tan fácil, toda la gente ganaría dinero, ¿de acuerdo? Yo, si hay noticia, espero media hora después del mercado, veo lo que hace, media hora antes suelo no operar, solo miro, solo traqueo el precio, lo que hace. Yo entré aquí, sí que entré y me llevé un corto, un 1.7, de acuerdo. Pero yo estaba, bueno, bastante seguro de las noticias. Al final podían ser positivas, que fueron positivas, pero toda la gente estaba en largo ya en Bitcoin. Entonces, ¿qué pasó con Bitcoin? Quiero que lo veáis también. A ver, ¿dónde está el Bitcoin? Aquí lo tenemos el Bitcoin. ¿Qué hizo Bitcoin con la noticia? ¡Pum! Para abajo de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es ya orientativo, ¿vale? Yo ya sabía que el precio tenía que caer, entonces esa noticia, a pesar de ser positiva, iba a hacer que el precio cayera. ¿De acuerdo? O esa era mi teoría, mínimamente era mi teoría. Entonces, hasta aquí las noticias, no tiene mucho misterio. Media hora antes no operar, media hora después tampoco operar, o sea, operar después de la media hora, ¿vale? Si media hora antes tenéis una noticia, pues podéis holdearla antes los 5 minutos de que salga, pero intentar como tal no abrir nada ese día o no abrir nada o operar justo, bueno, cuando tengáis un periodo de tiempo bastante grande en el cual podáis ir TP sin tener que depender de la noticia. Por el simple motivo de que perderéis la cuenta. Yo, mirad, os voy a ser sinceros, si estáis positivos en un examen o en tu cuenta main y no te importa este tipo de pérdida, que es un 5%, y dices, bueno, voy a probar, abro un trade aquí en corto a 0,5% sin take profit, o mi take profit es una liquidez muy muy lejana, un 1,6, y a 0,5 yo te lo compro a 0,5%.
¿Por qué? Porque te llevas un 3% de profit, mientras que si te vas stop loss y la noticia fuese al revés, te hubieras perdido un 2,5% de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, si manejáis el riesgo y estáis dispuestos a arriesgaros a que podéis perder mucho o ganar mucho, pues bueno, ahí cada uno. Igualmente tengo que deciros que dependiendo qué plataforma, bueno, qué empresa de fondeo o broker os permiten operar noticias o no, ¿vale? Entonces, tener en cuenta su normativa porque si las operáis y no permiten, os cierran la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, mejor si no sabéis nada, yo no la operaría y me mantendría, pues bueno, a live testing o ver lo que se cuenta, ¿vale? Pero nunca operarlas. Así que hasta aquí este capítulo, no me voy a enrollar mucho más. Las noticias, lo que os estoy diciendo, intentar no operarlas. Las que son de red folder. Las que son amarillas, no os preocupéis por ellas, no suelen dar ningún impacto. A veces podéis ver alguna mecha o algo así raro. Pero si, bueno, si estáis en una operación la cual no depende mucho de lo que llamaríamos vuestro stop loss, si no es un stop loss que es tal que así, por ejemplo, la mecha se hubiese sacado, ¿me entendéis? Pero la mayoría de veces no vemos movimientos raros, a menos que sea... Bueno, fijaros esto. Pero esto es miércoles 18. Esto es el mismo día, ¿sí o no? Perfecto. Fijaros, esta mecha es justo la que nos pone aquí, que es en el GBP, a las 8 AM, ¿de acuerdo? Básicamente es esta mecha la que estamos viendo aquí, muy muy fea. Pero para que lo tengáis en cuenta. Esto es rojo también. Y esto, pues tú puedes estar en corto, puedes estar en largo, y te hubieses ido stop loss en los dos lados, ¿de acuerdo? No sueles tener un stop loss tan grande. Esta noticia, pues por ejemplo, la que estamos viendo aquí, fue bastante potente, no tuvo mechas, pero la mayoría de veces suelen tener mechas muy muy feas, las cuales sacan a gente del trade. Fijaros, esta mecha para abajo, esta pues por ejemplo se fue para arriba directamente. Es ludopatía esto es de gambler, ¿de acuerdo? Entonces no me enrollo mucho más, espero que hayáis entendido bien el capítulo. Deberes que tenéis, pues bueno, intentar ver noticias, cómo reacciona. Forex Replay te permite ir justo a días donde hay noticias, por si queréis practicar a operarlas. No os lo recomiendo, pero sí que os recomiendo ver cómo, bueno, cómo reacciona el precio. Yo, por ejemplo, este día yo sabía que iba a haber cortos, además de que llevaba mucho tiempo acumulando liquidez. Fijaros todo lo que lleva acumulando aquí, ¿de acuerdo? No sé, yo veía bastante claro la dirección. Pero es lo que os digo, mejor no operarlas, porque si no tienes experiencia y no tienes dinero no vale la pena, porque si pierdes te vas a joder en la mentalidad y si ganas vas a estar celebrándolo, sí, pero luego te vas a acostumbrar a ese tipo de mal hábito y no es lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado el capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo, el capítulo número 7, así que deberes tenéis que practicar, bueno, ver el precio, cómo se mueven las macros y cómo afectan las noticias. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.